Noches, hermanos. Bueno, la clase pasada hablamos de la respuesta de Dios. Hablamos que la madurez espiritual consiste en caminar con Dios. Solo el hombre entendiendo el Evangelio claro no podrá ser engañado. Mis oraciones deben ser ver el plan de Dios en mi vida para poder entenderlo. Mi clamor a Dios como creyente es necesario solo de esa forma. El espíritu de sabiduría y entendimiento me dará a Dios a través de mi oración. Mi enfoque en Dios como creyente hará un crecimiento espiritual en mi vida. Es el propósito de Dios que quiere para conmigo. Solo conectándome con el Evangelio, su palabra, Dios me responderá y me llevará a la verdad. El impío necesita Evangelio. Yo como creyente necesito entendimiento. Si no tengo entendimiento voy a caer en una religiosidad. El reporte de mi vida a Dios debe ser mi mirada puesta en Él. De lo contrario, caería en un enfoque religioso. Dios va a permitir incomodarme para darme cuenta de mi posición en la que estoy, para el día martes. Solamente cuando puedo oír, solamente cuando paso de oidor a un discípulo, Dios me va a abrir el entendimiento. Eso es todo, pastor, de lo que puedo apuntar el día. Muy bien, gracias. Gracias, Rico. Me gustó, ¿verdad? El impío que necesita el Evangelio. Y el creyente que necesita entendimiento. Amén. Muy bueno. Juan Manuel. Buenas noches, hermanos. La clase pasada estuvimos hablando, como estaba hablando mi hermano Víctor, sobre la respuesta de Dios. Y algo que entendí y pude ver que me gustó bastante fue lo sobre Daniel, ¿no? 10:12, ¿no? Donde nos dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque en el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Y nos explicaba el pastor ese día martes cómo nosotros podemos ver el plan de Dios en nuestras vidas cuando tenemos una oración adecuada al plan de Dios, a establecer el reino de Dios y su justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, no al plan que muchas veces nosotros queremos, no acorde a mi manera de pensar, y muchas veces equivocamos el camino, y el camino que elegimos es el camino que pienso que es así, ¿no? De repente, como dijo el pastor ese día, si ayunamos, ya bueno, ayuno una semana, 2 semanas, pero tengo que tener respuesta de acuerdo a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero, no al plan de Dios. Y muchas veces en ese pasaje de Daniel dice, ¿no? Cuando dispuso su corazón a humillarse, sus palabras fueron oídas. Es como nosotros mismos, pienso yo que debemos caminar de esa manera, ¿no? Pedir nuestras oraciones para tener las respuestas adecuadas, no de acuerdo a la manera de pensar que nosotros tenemos. Porque dentro de la iglesia, como también habíamos establecido que había contactos, creyentes y discípulos, ¿no? Entonces tenemos que también tener unos claros las definiciones que tenemos que tener en base a lo que ya hemos establecido. Y de ahí ver las oraciones alineadas al plan de Dios, ¿no? Entonces, si hacemos eso, yo creo de que vamos a poder tener las respuestas adecuadas en nuestras vidas y vamos a poder establecer el reino de Dios y su justicia de acuerdo a la palabra, ¿no? Eso es todo, ¿no? Amén. Gracias. Amén. Entonces nuestras oraciones siempre tienen que estar alineadas, ¿verdad? Alineadas al plan de Dios. Amén. Daniel 10:12 es un verso extraordinario porque nos muestra cuando tú le dices, Daniel, ¿no? Cuando dispusiste tu corazón a humillarte y a entender. Y recuerden que el Salmo 32:8, que es uno de los salmos que debería estar en nuestro corazón grabado, ¿se acuerdan lo que dice? Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ya el 9 no es para nosotros, espero. Porque en el 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo, ¿no? Falto de entendimiento, que necesita cabestro y freno. Y esa es la mayoría Todos pasamos por ahí. de hecho, es un paso obligado.
es un paso obligado. Amén. Es cierto, pastor. Hoy yo quiero que por favor abramos nuestro corazón y abramos nuestro entendimiento, porque aquí vamos a aprender muchas cosas. Estamos ya entrando a nuestra lección, a la clase número 18. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Increíble. Estamos en la lección número 18 y la lección de hoy día se llama el progreso del Evangelio. Yo creo que al final de esta lección, creo que cada uno de nosotros vamos a encontrar lo que significa el progreso del Evangelio. Amén. Desde que Satanás, como todos sabemos, la serpiente antigua, escuchó la promesa mesiánica en Génesis 3:15. ¿Cuántos saben cuál fue la promesa mesiánica? ¿Es el protoevangelio o es la promesa que Dios le dio le dijo a Satanás que iba a venir un Salvador y le iba a quitar el poder que él le había quitado a Satanás? El enemigo siempre ha tratado de detener el Evangelio, pero no ha podido. Amén. Y mientras más procura detenerlo, el Evangelio siempre va a crecer más. Pablo lo dijo de esta manera: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, la Biblia, como el libro que es, contiene el Evangelio de Dios para el hombre. Y es el único libro perseguido que se ha prohibido a lo largo de toda la historia. El único libro que ha sido prohibido a lo largo de toda la historia es la Biblia. Tú no vas a encontrar ninguna otra religión que sea atacada. ¿Por qué no son atacadas las demás religiones? Porque no contienen evangelio, porque no contienen la respuesta de Dios para el problema del hombre. Ahora, países lo han prohibido. Aún la Iglesia Católica había prohibido la lectura de las Escrituras, haciéndose la Iglesia misma, la Iglesia Católica, la única autorizada de cualquier interpretación respecto a ella. Aquí en nuestro país, hasta el año 1970, las misas eran en latín, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Eso dejaba al hombre totalmente sin entendimiento. Pero nada puede detener lo que Dios ya estableció. Ahora, yo quiero poner un ejemplo primero en la vida de José, porque lo hemos visto en la vida de José, quien fue escogido por Dios para traer liberación y para preservar la vida del hombre sobre la tierra. Él fue vendido por sus hermanos, quienes antes quisieron matarlo, pero Dios lo llevó de ser un esclavo a ser padre de Faraón y el Señor de toda su casa. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios lo llevó a ser a José padre de Faraón y el Señor de toda su casa. Vamos a verlo. En Génesis 45 vamos a leer desde el verso 4 hasta el 8. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Es aquí cuando él está abriéndose para que ellos le conozcan. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre y medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida, o para daros vida por medio de gran liberación, dice. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios. ¿Sino quién? Dios, que me ha puesto, ¿por qué? Por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos lo que pasamos, y es algo muy común en la vida del creyente, pero es el proceso que Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestra vida, pero no entendemos los propósitos y los planes que Dios tiene para cada uno. Ahora, quiero irme al Nuevo Testamento, porque en él vamos a ver, en el apóstol Pablo, a quien quiero citar ahora, vamos a ver que él da testimonio, un testimonio muy similar al que está dando José. Pablo, en primer lugar, fue encarcelado, pero eso sirvió más bien
para el progreso del Evangelio, es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a Filipenses capítulo 1 y voy a leer el verso 12 y 14. Y él dice, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué era lo que había sucedido con él? Así es, él fue metido a la cárcel, pasó 39 latigazos 2 veces, cuando estaba con Silas fue encarcelado, pero dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el progreso del Evangelio. ¿Qué significa eso? Porque es lo que queremos, es lo que quiero que aprendamos hoy día. ¿Qué es lo que quiero que cada uno de nosotros podamos marcar en nuestro corazón? Que todo lo que nos pasa es por causa del Evangelio. Hermanos, hay una mentira que se ha metido en la iglesia que dice que no, Satanás, este diablo que se ha metido, que ha metido su cola. No, hermanos, todo es por causa del Evangelio. Dice, de tal manera, dice en el verso 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. ¿Qué significa? Que él no se quedaba callado. Si él estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo? Compartiendo el Evangelio. ¿Qué otra cosa puede hacer? No puede hacer otra cosa. ¿Para qué está ahí? Si te llaman a un lugar, ¿qué vas a hacer? Si te llaman a un trabajo diferente, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué estás donde estás? ¿Para qué estamos en el lugar donde estamos? Me invitaron a dar un curso en un seminario, un curso que a mí particularmente no me gusta, pero lo estoy haciendo por causa del Evangelio, porque estoy aprovechando, ya ajusté todo el curso al Evangelio. Tengo en la mañana y en la noche, 2 horarios los días lunes. ¿Y qué creen que estoy haciendo? Dando Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra vida es el Evangelio. Nosotros vivimos para dar Evangelio. Entonces, en ninguna manera me quiero comparar, o no podemos hacerlo, pero lo que yo quiero que vean es que Pablo está reconociendo que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, dice, ¿no? Porque él estaba anunciando. Y la mayoría de los hermanos, verso 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea, con lo que a él estaba pasando, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él dice en este pasaje, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿qué cosas le habían sucedido a Pablo? ¿Qué le sucedió? Lo encarcelaron, lo encadenaron, fue falsamente acusado. ¿Lo detuvo esto para que predique el Evangelio? Quien estando en una situación difícil, metido probablemente de una manera, metido de manera injusta, porque ya sabemos quién es el que está en contra de él, aparentemente solo y con una visión aparentemente oscura delante de él, ¿qué es lo que hizo en las prisiones, hermanos? Comenzó a escribir. Él lo que hizo fue escribir. La mayoría de las cartas fueron escritas por él cuando él estaba en prisión. Ahora, lo que él está tratando de decirle a los demás creyentes, en este caso a los efesios, es: yo quiero que ustedes no se desanimen, que no se angustien y sepan que las cosas que me han sucedido hasta ahora son y han redundado en el progreso del Evangelio. Pablo se dio cuenta con claridad que Dios estaba obrando en medio de su situación. Efectivamente, aunque él estaba encarcelado, estaba en prisión, el Evangelio seguía libre. ¿El Evangelio puede estar prisionero? Nunca. Diga conmigo, nunca. Así es. En lugar, ¿para qué el enemigo lo mete tras las rejas? ¿Para qué lo mete en prisión? ¿Cuál es la intención del enemigo siempre? Callarlo, detenerlo. Pero en lugar de estorbar el avance del Evangelio, el encarcelamiento de Pablo sirvió para beneficio nuestro. Amén. Para todos nosotros que podemos disfrutar de las cartas de él ahora. Y aparte de eso, muchos hermanos de la iglesia de esa época comenzaron a tomar la posta y siguieron corriendo la carrera para anunciar el Evangelio. Aquí
vemos que se cumple la realidad que sin querer Gamaliel lo dijo. Y vamos a ir ahí rápidamente. ¿Quién fue Gamaliel? Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de él. En Hechos 5, voy a leer del verso 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, dice, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Recuerden que en Hechos 3 ellos habían hecho un milagro, habían sanado a un hombre que estaba en el templo La Hermosa, y recuerden que ellos le increparon, ¿y ustedes con qué autoridad han hecho esto? ¿No? Y ellos le dicen en el nombre de Jesús, y luego le quieren prohibir que ellos sigan predicando el evangelio, ¿no? Ya, váyanse, pero no prediquen más. Entonces ellos dicen, ¿a quién vamos a obedecer? Es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. En el capítulo 5 nosotros vemos en Hechos, entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, porque ellos estaban, recuerden que los fariseos eran cuidadores, protectores de las escrituras, de la, ¿cómo decirlo?, de la sana doctrina, entre comillas, amén. No sé cómo suena eso, pero ellos trataban de cuidar la pureza, y para ellos Jesús era un corrupto. Y obviamente Jesús ya no estaba, pero tenía a sus seguidores. Entonces, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, Gamaliel, ¿no? Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, porque no lleva acento, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecen fueron dispersados. Y ahora os digo, hablando Gamaliel, ¿verdad? Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, ¿por qué está diciendo eso? Porque Jesús ya había muerto y había resucitado, obviamente, ¿no? Pero él está diciendo ¿por qué? Porque el líder ya no está. ¿Y qué es lo que pasa? Muerto el líder, aparentemente de un movimiento, se mueve todo el movimiento. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. ¿No seáis tal vez hallados luchando contra Dios? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Él acertó en algo, ¿no? Porque esto es de Dios. Nadie puede detener lo que es de Dios. Hermanos, si Pablo vio crecer y progresar el Evangelio a través del sufrimiento por ser él un preso en el Señor. Ahora, ¿qué significa ser preso en el Señor? Si bien es cierto, nosotros tenemos que mirar la vida del apóstol Pablo, porque él cada vez que miraba él miraba las escrituras y escribía las cartas, él siempre estaba reflejando su condición en la que él estaba, pero su condición siempre la ponía de lado para poner por encima el Evangelio. Él estaba diciendo, ¿no? Y él dice, preso en el Señor, es decir, Pablo vivía totalmente dependiente del Señor. Ser preso del Señor no significa de que, porque Dios no maneja a nadie. Él permite que cada uno de nosotros nos desarrollemos, pero Él quiere que lo hagamos con entendimiento. Para este hombre, todos los padecimientos que vivió fueron las oportunidades fueron una oportunidad para que el Evangelio avance, para que el Evangelio llegue a otros lugares. Ahora, y a él a estar en prisión, él no podía estar en cada lugar, pero sus cartas sí. Amén. Sus escritos sí. Salían de la cárcel y sus escritos llegaban a toda la iglesia, a todos los lugares donde el Evangelio estaba llegando. Por esto para él, en vez de resultar la cárcel en un retroceso, que lo natural para muchos, te corto las alas ya y te meto a la cárcel, ahora predica pues.
Y obviamente toda la cárcel tiene que entregarse a Cristo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Espero que ninguno vaya a la cárcel por esos motivos. Vayamos a visitar, ¿no? Pero si nos toca ir por alguna razón, pero que no. O sea, por alguna razón, voy a corregirme. Si nos toca ir para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, pero por una causa injusta, a eso me refiero, ¿qué nos toca? Pero ya hay iglesias también en las cárceles, amén, porque el Evangelio está avanzando. Entonces, nada puede detener el Evangelio, nada puede detener el progreso del Evangelio. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10. Pastor. Pablo nunca perdió ninguna oportunidad que Dios se le dio. Así es. Nosotros a veces lo perdemos. En la cárcel, viaje, maltratando, azotado, siempre. Amén. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, debe apuntar al Evangelio. Todo, bueno y malo. Vamos a ver por qué. 2 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, dice, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. Verso 10, por lo tanto, todo lo soporto por amor, ¿de quiénes? De los escogidos. ¿Somos conscientes que Dios tiene a sus escogidos, a sus llamados, y que están esperando por nosotros? Amén. Para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, Pablo no se quejó, al igual que en el caso de José. Tú no vas a encontrar un solo verso donde José, que fue, y ahora lo voy a llamar así porque la Biblia lo dice así, que fue padre de Faraón, amén, y que fue el señor de toda su casa, porque Dios lo decidió así. Tú no vas a encontrar en ningún pasaje que José se queja de algo, porque tenía claro que todo lo que él hacía era para glorificar a Dios. Ahora, Pablo no se quejó, no dijo, ¿por qué esto me sucedió? ¿Por qué estoy en la cárcel? Él no buscó el por qué, sino él buscó el para qué. El para qué de todo acontecimiento en lo natural siempre es lo que nosotros tenemos que buscar. Amén. Porque ciertamente los problemas están, las dificultades son reales, el sufrimiento también es real. Amén. Vamos a ponerlo de esta manera, pasar hambre es real, pero tú puedes tener dos opciones. No, yo sé que eso lo he visto justo desamparado, ni que su generación mendigue pan, que es la promesa y es real. Pero si hoy no hay para comer, se ayunará pues, amén. Suena muy ligero a veces, ¿no? Parece fácil decirlo, pero tenemos que comenzar a ver la vida conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo no consideró ninguna adversidad como derrota, ninguna. Desde la misma cárcel, él les habla a los filipenses que todas estas cosas que le están pasando son una gran oportunidad para el avance del Evangelio. Porque esa era su posición, su mirada, porque él aprendió, entendió lo que era ello. Ahora, Pablo sabía que estaba preso y no era la primera vez que él iba a la cárcel. Muchas veces es metido en la cárcel. Pero ¿qué hacía él en la cárcel? Compartía el Evangelio. Pablo estaba preso, pero la palabra no está presa. Amén. Es así como progresa el Evangelio. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted o qué hacemos nosotros cuando viene una adversidad y vienen los problemas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Es causa de que el Evangelio avance? ¿Es causa de ver el progreso del Evangelio? ¿Lo miramos a través de Dios y en vez de mirarlo como un problema, lo vemos como una bendición para nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos conocer al Señor Jesús a través de los problemas? Porque es la oportunidad. No está loco Santiago cuando dice tener por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas. No está loco. ¿Por qué por sumo gozo? Porque es la oportunidad de conocer a Dios. La única forma de conocer a nuestro Padre es a través de las adversidades.
del dolor, del sufrimiento, cuando no lo entendemos. Entonces, es así como progresa el Evangelio. Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o nos ayudan a bien si queremos personalizarlo. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. ¿Y cuántos llamados hay aquí? Todos somos llamados aquí. Hermanos, y la historia está llena de testimonios sobre cómo Dios ha usado las adversidades de algún creyente para que el Evangelio avance. La historia está llena de esos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la sangre de los mártires. Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y Pablo estaba ahí. Era parte de lo que estaban... Bueno, él no estaba peleando, pero él estaba dirigiendo la masacre contra Esteban, el mártir, en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Ahora, tenemos ejemplos en la época oscura de la iglesia. ¿Cuándo ha sido la época oscura de la iglesia? Y suena mal decir la época oscura de la iglesia porque la iglesia nunca está en oscuridad, siempre está en luz, sino que aparentemente el Evangelio aparentemente estuvo cautivo. ¿Por qué? Porque cuando en el siglo III, después de Constantino, cuando se universalizó la iglesia cristiana, pero se fusionó, es decir, hubo un sincretismo, se combinó la iglesia con todos los dioses paganos. Y ya hemos hablado acerca de Diana. Diana era venerada, ¿no? Por eso es que la adoración de Diana continúa a través de María. Pero bueno, no, ese no es el punto ahora, pero quiero que sepan que hubo una época donde el Evangelio siempre ha estado presente, pero estuvo aparentemente no visible. ¿Por qué? Porque el enemigo se encargó de cubrir el Evangelio con esa cosa que creó Constantino por un fin político. Pero bueno, ese no es necesariamente el punto. Ahora, también hubo otro problema y en el periodo de la mal llamada Santa Inquisición. ¿Cuántos conocen la Inquisición? El Tribunal del Santo Oficio en Europa, aquí llamada la Santa Inquisición. Pero todo eso, la muerte de estos creyentes, aunque eran temidos por brujos, por hechiceros, eran calumniados, aunque parezca increíble, todo esto permitió de que Dios pueda levantar la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante no es idea de Lutero, no es idea de Calvino, ellos son solamente los ejes que ejecutaron esta obra, pero fue el plan de Dios. ¿Qué es lo que hace la Reforma Protestante? Hace que el Evangelio vuelva a la vida de cada persona, de cada creyente. Ya la Biblia en la mano de cada persona. Ahora, aunque para Pablo, volviendo al apóstol Pablo, ustedes saben que la cárcel de Pablo era una casa alquilada, ¿verdad? El gobierno de Roma, como buen romano que era, a él le pusieron una cárcel, le alquilaron un lugar, léalo, está en Hechos capítulo 27 y en Hechos capítulo 28, usted va a ver que Roma le alquila un departamento, bueno, voy a ponerlo así de esa manera, pero le alquila un lugar donde él estaba, donde él tenía guardias todos los días y recibía gente todos los días. O sea, estaba en su casa. ¿Qué versículo es? ¿Dónde está? Lo estoy dejando de tarea para que lo busquen. Capítulo 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, vemos que Pablo estaba en una casa alquilada, no era un calabozo, era un lugar alquilado por Roma, estaba conectado a soldados con cadenas las 24 horas del día, pero no era fácil para él, un hombre con tanta pasión por el Evangelio, pero él no estaba esclavo, él no estaba detenido. El Evangelio no estaba detenido en él, el Evangelio avanzaba. Amén. Nada de lo que él pasó impidió que cada oportunidad que él tuviera sirviera para dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor
en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Que Pablo convirtió cada adversidad, cada oportunidad para que Dios sea glorificado. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo yo puedo trasladar el tema de hoy día, que es la lección número 18, el progreso del Evangelio? Significa que toda adversidad para el creyente discípulo debería contribuir para el progreso del Evangelio. O sea, todo lo que nos pasa, todo. ¿Amén? Todo. Diga conmigo todo. Otra vez, todo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿O qué es lo que hemos experimentado en carne propia? Hay muchos hermanos en la iglesia que vivimos o hemos vivido, o aún puede ser el caso de muchos, en derrotas. Cuando las adversidades vienen, los problemas vienen a nosotros o a las personas que amamos, que están cercanas a nosotros, que se convierten en una oportunidad que Dios nos está dando para compartir el Evangelio, para dar las buenas noticias. Muy por el contrario, nos sumamos al dolor. Ay, sí, o sea, nos sumamos al problema, en vez de sumarnos al pensamiento que Dios ha dado, o sea, al Evangelio. ¿Y esto qué hace? No nos permite o no le permite al creyente ver el plan de Dios. Por eso es que vemos muchos rostros y bueno, no nos guiamos por apariencias, pero igual, los rostros no mienten, ¿verdad? Hay hermanos que andan en derrota, pero necesitan ser animados. Todo es para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice Santiago y vamos a entenderlo con un poco más de claridad. Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 2 al verso 6. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya hemos entendido hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué permite la prueba? Es una oportunidad ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, ¿verdad? Pero pregunta, ¿perfectos y cabales en qué? ¿En qué? ¿Perfectos y cabales en qué? En entender, entendidos en el Evangelio, muy bien. ¿En qué más? ¿Perfectos y cabales en qué? En poder entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Porque si no entendemos lo que nos está pasando, continúa él, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque si nosotros comenzamos a entender por qué hoy nos ocurre o por qué pasa lo que está pasando en nuestra vida, entonces no vamos a tener problema, vamos a poder soportar la prueba, porque definitivamente en el caso de Pablo la prueba era dolorosa. En el caso de Santiago y en el caso de cada uno de los discípulos las pruebas fueron duras. Dios no les prometió a ellos el oro como ahora se les promete a muchos cuando vienen a Cristo. No les prometió riquezas como hoy en día se promete a mucha gente por venir a Cristo. Dios no prometió nada de eso. Él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y él sabía de lo que él estaba hablando, porque los judíos sabían, ellos a las afueras de la ciudad, en los caminos, estaban los muertos crucificados, todos aquellos que habían sido muertos por cometer grandes delitos. Pero ellos no eran culpables de cometer delitos, pero por causa del Evangelio, ese era su final. Y Jesús se los dijo desde el inicio. Antes que Él sea crucificado, antes que ellos también, porque algunos de ellos fueron también muertos de la misma manera, Cristo les había dicho lo que iban a pasar. Amén. Entonces, sin que os falte cosa alguna, dice, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a qué sabiduría se refiere? ¿A qué sabiduría se refiere? ¿El entender qué? Los planes de Dios. Los planes de Dios, ¿qué más? El entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. O sea, en cada situación yo tengo que ver qué es lo que Dios está queriendo hacer. En cada oportunidad yo tengo que ver qué cosa es lo que Dios quiere hacer con mi vida. O sea, Señor, ¿y esto para qué es?
¿Cuál es el propósito de que usted está aquí? ¿Por qué usted está en el trabajo donde está? ¿Y por qué no está en otro trabajo? ¿O por qué está estudiando donde está? ¿Por qué tiene los compañeros que tiene? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? En todo nosotros tenemos que ver. Y si no sabemos, tenemos que pedir sabiduría, porque no sabemos. El hombre que no entiende necesita sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entender, ¿verdad? Por eso dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero añade algo ahí interesante, y dice, pida con fe, dice. ¿Por qué? Y Jesús lo dijo, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente verdaderamente que confíe después que contó la parábola de la viuda con el juez injusto? Pero pida con fe, dice, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Cuando yo no entiendo lo que me está pasando en la vida, o por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, o por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo, ¿qué es lo que va a pasar con el problema? Me va a arrastrar por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se entiende, verdad? Entonces, el creyente es alguien que siempre debe ver y siempre tenemos que ver el progreso del Evangelio en nuestra vida. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? ¿Por qué nos está aconteciendo lo que nos está aconteciendo? Todo está bajo la supervisión de Dios. ¿O lo dudas? Satanás no puede tocarte. En absoluto, él no tiene ningún poder sobre tu vida, ni sobre la mía. ¿Me dejo entender? Él no tiene ningún poder. Él no puede hacer nada sobre tu vida que Dios no lo permita. Y si Dios permite algo que ocurra, es porque hay algo que Dios quiere enseñarnos. Y Dios quiere manifestarse. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, el creyente sabe que siempre debe ver el progreso del Evangelio en su vida. O sea, que todo lo que me pasa o todo lo que voy a vivir es por causa de ¿qué? Del Evangelio. Ya no me pertenezco a mí o te perteneces a ti. Claro, tú manejas tu cuerpo, claro. Haces ejercicio, no haces ejercicio. Haces como quieres. Te levantas y haces según el orden lo que has establecido para tu día, cada mañana, cada día. Pero no vives para ti. No vives para ti. Vivimos para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en el Evangelio está la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Si nosotros vivimos solamente para nosotros mismos, ¿saben qué? Y esto a mí me encanta porque es poderoso. Si nosotros vivimos solamente para nosotros mismos, nuestros problemas siempre van a carecer de significado. O sea, vamos a pasar problemas, pero no vamos a aprender absolutamente nada de ellos. Son simplemente baches en el camino de una vida que no tiene sentido. Eso es lo que pasa en el mundo. ¿Cómo aportan los problemas? Claro, hay experiencias, hay enseñanzas, pero ¿pueden ver a Dios ellos en medio de los problemas? No, no los van a ver. En cambio, cuando pertenecemos a Cristo, cada cosa que nos sucede tiene un propósito en el plan de Dios porque buscamos el progreso del Evangelio en medio de cada situación. Debemos de tener la seguridad de que cada problema y adversidad existe con un propósito de bendición, aunque a la hora de la prueba no se vea de esa forma. ¿Amén? Yo sé que hace un poquito de calor, hermanos. Yo siento el mismo calor que ustedes sienten. Perdón que me haya desviado un poquito, porque sí hace un poquito de calor. Pero quiero que podamos entender esto con mucha claridad. Vamos a unos versículos más. 1 Corintios capítulo 10, verso del 13 al 15. Es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos, pero vamos a leerlo dentro del contexto y completo. Amén.
¿qué es lo que dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, ¿verdad? Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba o con la tentación, por si acaso tentación y prueba es la misma palabra, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, dice. Vamos al verso 14. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué dice huir de la idolatría? ¿Qué es idolatría? A ver, uno a uno. A ver, David. Aquello que podemos levantar en primer lugar en nuestra corazón ante Dios. Ya, aquello que levantamos en primer lugar antes que a Dios. Karina. Todo lo que se antepone antes que Dios. Todo lo que se antepone ante Dios. Noten que el versículo que antecede a este verso es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o con la tentación la salida para que podéis soportar. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid de la idolatría. ¿Qué es idolatría entonces? Dentro de este contexto, distracción. Cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en lo que Dios va a hacer, nos convertimos en unos idólatras. No sé si me explico. ¿Qué significa? ¿Qué es la idolatría? Cuando yo antepongo mis pensamientos. Yo no necesito tener un ídolo para ser un idólatra. Cuando yo antepongo mis pensamientos, mi criterio, lo que a mí me parece, antes que a Dios, me convierto en un idólatra. Por eso es que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? ¿De qué tenemos que huir? Sí, de la distracción, pero tenemos que huir de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando viene una tentación, ¿qué es lo primero que viene? ¿Qué respuestas vienen a nosotros? Miles de pensamientos pasan por nuestra cabeza. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero si nosotros no tomamos el consejo de Dios en el medio de la prueba, o no tomamos el camino, los pensamientos de Dios para nosotros, vamos a caer en idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, ¿qué es? Cualquier pensamiento que reemplace a Dios. ¿Me explico? ¿O no está todavía muy claro? Dice, y miren cómo lo señala en el verso 15: como a sensatos les hablo. ¿Qué es una persona sensata? Cuerda, ¿qué más? Coherente, ¿qué más? ¿Ah? Íntegra, ¿qué más? Entendida. Juzgad vosotros mismos lo que digo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que él está diciendo es que si nosotros anteponemos nuestros pensamientos a los de Dios, nosotros mismos vamos a evaluar cómo hemos salido o cómo vamos a salir de esa prueba, de esa dificultad. Por eso que dice: juzgad vosotros lo que digo. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en mi vida cuando hay problemas y cuando no los hay? Porque a veces pensamos que solamente cuando hay problemas. Cuando hay problemas es una oportunidad de que Dios sea glorificado, pero lo que tenemos que estar viendo de manera continua, ¿qué es? Pablo, si está en la cárcel, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando con el Evangelio? Se está expandiendo. Y si está fuera de la cárcel, ¿qué pasa con el Evangelio? Se sigue expandiendo. A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, ¿qué es lo que pasa con el Evangelio? ¿Por qué? Porque su vida le pertenece. ¿A quién le pertenece su vida? A Cristo, al Evangelio. Él es un dependiente de Cristo. Él es un Cristo dependiente. ¿Qué es lo que debería pasar en nuestra vida? ¿Lo mismo? ¿O no es así? ¿O no es así? Debería pasar exactamente lo mismo.
Pero cuando eso no pasa, nos convertimos en idólatras. ¿Por qué? Porque ¿qué es la idolatría? Cualquier pensamiento que se anteponga ante los pensamientos de la palabra de Dios o a lo que Dios diga, ¿no? Es verdad, es cualquier cosa que nosotros ponemos por encima de Dios. Sí, pero no hay nada por encima de Dios. No, pero en nuestra mente, ¿qué cosa hay encima de Dios? ¿O acaso no nos ocurre que cuando venimos a la iglesia los domingos, bueno, eso pasaba antes, ¿no? Pero ahora ya eso está cambiando. Modo iglesia, ¿no? Hoy día es domingo, modo iglesia, ¿no? Tengo que portarme bien, soy el niño bueno, la niña buena, ¿no? Que viene a la iglesia, o el papá bueno, la mamá buena. Pero y en el trabajo, pero y en otras áreas, en otros lugares. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces, Jeremías 17:5, ya para ir terminando, nos dice, ¿no? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. En otra versión dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? ¿Cuándo el hombre es maldito? Cuando su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová, de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente es alguien que siempre debe de ver el progreso del Evangelio en su vida. En todo tiempo, en todas circunstancias. ¿Pero por qué? Porque allí está la respuesta de Dios. Las respuestas de Dios están en todo lo que hacemos. Amén. La semana pasada hablamos de las respuestas de Dios. Y ahora, ¿cómo es que el Evangelio va a progresar en nuestra vida? En todo lo que hacemos. ¿O no es así? El Evangelio debe progresar en el lugar donde estamos. En el trabajo, en los estudios, en los negocios, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares. Cuando una persona se enferma, ¿vamos a llorar con ellos? ¿Nos vamos a meter en el problema con ellos? ¿O vamos a ir? Es una oportunidad que Dios nos está dando, solamente hay que pedir sabiduría para ver cómo vamos a... Señor, ¿y ahora cómo? Es lo que yo les compartía, ¿no? Les decía que me invitaron para dictar un curso que a mí no me gusta mucho, porque no me gusta mucho porque no lo manejo mucho, soy sincero. Pero ajusté todo el curso con Evangelio. Y lo primero que hice esas primeras 2 horas, mi esposa estaba ahí, le pedí que me acompañe, fue darles, y ustedes podían ver sus rostros, y darles Evangelio. Gloria a Dios, digo yo, Señor, porque yo decía, Señor, porque ese mismo día decía, si esto no funciona, si es tuyo, ya yo había conversado, ya había orado una noche antes, ya estaba preparándome para ver, Señor, qué es lo que tú quieres hacer. Porque no hay nada va a ocurrir en nuestra vida sin el propósito de lo que Dios quiere hacer. Amén.